Aquí el señor ministro de la Presidencia, don Álvaro Alemán. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, buenos días a los televidentes. Oiga, tengo entendido, o pude saber que jugó el ministro Álvaro Alemán un papel clave, por no decir importante, ayer en la reunión con los transportistas de Mi Bus. Al final, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Sí, bueno, efectivamente el domingo en la noche en la presidencia y el lunes en la madrugada estuvimos reunidos con los dirigentes sindicales de los trabajadores de Mi Bus y procurando llegar a un acuerdo que curiosamente al final lo que se firmó fue lo que habíamos nosotros ofrecido en la madrugada. Incluso me apersoné al patio de la Doña como a las 4 de la mañana, amaneciendo lunes, pero lamentablemente en ese momento los ánimos estaban bastante caldeados y no quisieron hablar conmigo. Posteriormente, bueno, gracias a Dios, el ministro de Civilidades Vázquez ya se apersonó ya el lunes en la mañana y pues logró pues que hablaran con él y se llegó al acuerdo que finalmente se llegó, que básicamente lo que es una reiteración de lo que ya se había acordado en el mes de enero. Ministro, varios elementos que nos llaman la atención por razones obvias, pues aquí estábamos dándole seguimiento desde el domingo en la noche porque teníamos información de que de las 10 de la noche del domingo ellos iban a tratar de tomarse los sitios y eso ocurre, comienza a las 10 de la noche, pero termina a eso de las 9 y tanto de la mañana, cuando ya una vez que el propio ministro Vázquez dice, ya ve que no hay más nada que hablar, el ministro de Seguridad dice esta huelga es ilegal y yo tengo que dar la orden de desalojar. Y la policía, por cierto, con un alto nivel de profesionalismo, en cuestión de 3 minutos desalojó. Pero, ¿por qué desde las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana? ¿Por qué se dejó transcurrir tanto tiempo? Bueno, es que las conversaciones iniciaron aproximadamente a las 10 de la noche en la presidencia. Ellos en un momento se retiraron, regresaron nuevamente alrededor de las 2 de la mañana, pero lamentablemente en ese momento todavía pues mantenían una actitud un poco de línea dura, por llamarlo de alguna manera, y los eventos se fueron desarrollando, como le digo, cuando yo fui a la Doña como a las 4 de la mañana, el ministro Carles y el ministro Aguilera fueron a los pueblos también a esa hora y no había en ese momento una voluntad de diálogo. Afortunadamente las cosas cambiaron y ya fue en horas de la mañana que se logró conversar con ellos. Eso es un poco, profesor, lo que es normal en este tipo en los procesos de diálogo, con el ánimo de lograr un objetivo. Las cosas se prolongan, pero afortunadamente la policía actuó con mucho profesionalismo. Sí había instrucciones claras del presidente de la República de que si esta situación no podía seguir más allá de cierta hora. Y afortunadamente el ministro Vázquez les pudo transmitir a ellos la necesidad de llegar a un acuerdo porque si no, básicamente se iban a abrir los patios y se iba a brindar el servicio con una serie de alternativas. ¿Qué explicación le daban ellos? Yo quisiera que el director nos lo recuerde. ¿Qué explicación le daban ellos a ustedes cuando pasaban de 12 millones tan alegremente a 50 millones? El ministro Carles nos habló de esto ayer, a ver si nos lo pone el director, por favor. Se estableció de manera muy clara que cuando se cerrara la transacción comercial, dentro de los 30 días siguientes, se les iban a pagar las prestaciones y las indemnizaciones laborales. Pero no podemos establecer que un cálculo objetivo que ha hecho el Ministerio de Trabajo de 12 millones, ahora pretendan que sean 50 millones y que se le pague un 10% a la dirigencia sindical y a los abogados que representan a la dirigencia sindical. ¿Qué explicación podían darle ellos a ustedes, ministro, cuando ellos saltaban de 12 a 50 millones de una forma tan alegre? Bueno, lo que pasa es que ahí incluso no hubo coherencia en el mensaje de ellos, porque a mí, en una reunión que tuve en mi despacho aproximadamente a las 2 de la mañana el lunes, con 3 representantes del sindicato me hablaron de 30 millones, 30 a 35 millones. Entonces, incluso las cifras fueron variando. Por supuesto que yo le dije, mire, yo no tengo autorización para ofrecerles a ustedes ni 30 millones ni nada. Es decir, eso tiene que ser, eso tiene que partir de la revisión de un audito y llegar a una cifra en base a la realidad de la empresa. No podemos estar sacando una cifra del sombrero, como se dice popularmente. Básicamente, también yo creo que otro problema, profesor, fue que aquí, por razones que desconozco, dirigentes del sindicato levantaron una expectativa entre los trabajadores en el sentido de que se les iba a hacer un pago esta semana, lo cual no tiene sentido alguno, porque
cualquier pago que se vaya a hacer tiene que ser después que se cierre la negociación de la compraventa de acciones de la empresa. Es decir, el gobierno no podría justificar, es más, sería ilegal que le pagáramos antes de que se dé ese acontecimiento. Que es lo que muchas personas, incluyéndome, no entendemos. O sea, ¿por qué hay que indemnizar, uno, si la transacción no ha culminado, y dos, probablemente la empresa que compra, si es el mismo Estado, se tendrá que quedar con ellos allí laborando porque habría que indemnizarlos? Sí, bueno, para aclarar, evidentemente no puede haber indemnización antes que se cierre la transacción. Una vez se cierra la transacción, sí hay el compromiso de indemnizarlo y efectivamente la gran mayoría de ellos van a tener la ventaja de que no solo van a recibir una indemnización, sino que además van a ser recontratados por la empresa en una nueva relación laboral. Entonces, es una situación muy ventajosa para los trabajadores de MIBU y que incluso yo se los manifesté el domingo en la noche reunidos, le dije, mire, ustedes tienen una situación más bien muy ventajosa y que incluso ha sido objeto de crítica. Así es. Entonces, no entendemos por qué ustedes van a hacer un paro cuando ustedes saben perfectamente que la transacción de compraventa de las acciones no se ha concretado. Y fíjese, ministro, que con seguridad muchos panameños podemos entender el esfuerzo del presidente Varela y de sus ministros en mantener al país en calma. Pero es que esta calma con ellos nos está costando una fortuna, nos está costando 12 millones o más. Y además mantienen una hostilidad. No sé si usted pudo escuchar este audio, que circulaba. Hemos sido golpeados en el día de hoy, pero no hemos perdido la batalla. A partir de hoy levantamos la medida de paro y vamos a salir a laborar, pero no le vamos a cobrar al usuario en cuanto no nos dé respuesta sobre nuestra plata. Ellos dicen que el martes nos vamos a reunir. Bueno, si el martes nos da respuesta a nuestra plata, entonces el martes en adelante comenzamos a cobrar. Mientras tanto no se le va a cobrar al usuario. Vamos a salir a trabajar, pero no le vamos a cobrar al usuario. ¿El martes se les prometió a ellos algo? No, bueno, el martes, para estar claro, el martes 14 hay una reunión en el Ministerio de la Presidencia, pero ahí básicamente lo que se va a dar es una primera reunión de revisión de los auditos, porque hay un audito del Ministerio que arroja una cifra así aproximada de 12 millones y tanto de dólares. Ellos tienen un audito que arroja una cifra significativamente mayor. Se va a hacer una primera reunión de discusión de las cifras. Hay un tema de que ellos consideran que se debe revisar la cifra que se les adeuda en concepto de horas extra y el gobierno está anuente a revisar esa cifra. Pero ministro, que la pague la empresa, ¿por qué tiene que pagar el Estado panameño? Sí, no, para aclarar, eso es un tema en el que el gobierno, el Ministerio de Trabajo, pues como que es la entidad que tiene que pues determinar este tema, va a hacer una revisión, de eso se trata. Además, sí se les aclaró, se les va a dar la información de cómo han avanzado las negociaciones con los actuales propietarios de las acciones, pero eso es lo que se va a dar el martes en la presidencia. Pero mientras tanto mantienen una actitud hostil, por lo que se puede escuchar en sí, bueno, yo no soy el director de la ATT, pero evidentemente ellos tienen que cobrarle al usuario, no veo por qué el servicio va a ser gratuito, pendiente de lo que vaya a suceder o no en la reunión del martes en la presidencia, pero lo que sí podemos estar claros y es que a ellos no se les va a pagar suma alguna mientras no se cierre la transacción de compraventa de las acciones. Como se los manifesté el domingo en la noche, ojalá esa transacción se cerrara en muy corto plazo, pero cualquiera que ha participado en un proceso de una negociación de compraventa de acciones de una empresa, ya sea como abogado o como asesor en cualquier capacidad, sabe que estos procesos son largos y por lo general llevan más tiempo de lo que muchas veces uno ha previsto. Ministro, permítame, porque los televidentes a través de las redes sociales, particularmente nuestra cuenta de Twitter, han enviado sus comentarios a la pregunta que le hicimos esta mañana y Gretel Méndez ya nos los tiene preparados. Así es, profesor, vamos a compartir de inmediato algunas de esas opiniones que recibimos a través del Twitter @TVN Noticias con la pregunta: ¿cree usted que la entidad que la solución a la crisis del transporte está en manos del gobierno o de la empresa privada? Bueno, a esa pregunta ya algunos tuiteros en las redes sociales han estado manifestándose y enviando sus mensajes. Voy a convertirles de inmediato algunos de esos mensajes que hemos recibido. Inicio con Roberto F.,
quien ha colgado el siguiente mensaje y dice: deben dejar a mi bus y permitir otro concesionario. Han incumplido el contrato. Monopolio igual mal servicio. Rescato la opinión también de Hermel Rodríguez, quien dice: empresa privada debe operarlo con parámetros y supervisión del gobierno para garantizar servicio y evitar el lucro excesivo. Por otro lado, tenemos la opinión de Gesardo Araúz, quien manifiesta: la solución radica en ambas partes, no puede prevalecer el juega vivo, lo sucedido ayer dio mucho asco. Diversas opiniones se están generando en las redes sociales relacionadas al tema transporte. Jequi Jano D dice: competencia en empresa privada y un ente regulador fuerte a nivel nacional es la solución. Son solo algunos de las muchísimas mensajes que estamos recibiendo a través del Twitter @TVN Noticias. Voy a continuar con usted, profesor. Gracias, Gretel. Al final, ministro, y para ir cerrando este punto, porque quiero preguntarle otro tema, ¿ya el gobierno del presidente Barrera está claro en qué es lo que quiere con este tema del Metrobús? Sí, el gobierno está claro, el gobierno quiere adquirir las acciones, ser el propietario de las acciones de la empresa que es dueña de los activos del transporte, pero evidentemente yo siento que acá hay un papel tanto para los privados como para el gobierno tiene un rol de supervisor, y aún una vez que el gobierno adquiera las acciones de la empresa, nada impide que esa sociedad concesione la operación de las rutas a un operador privado, que incluso no necesariamente tiene que ser un solo operador, pues, porque en una ciudad como la ciudad de Panamá, lo que he escuchado, la opinión de los expertos en transporte, yo disto mucho de ser un experto en el tema, pero me dicen que puede haber incluso más de un operador, no necesariamente tiene que haber un solo operador, o sea que hacia allá se debe dirigir pues la solución al transporte. Pero para que eso ocurra, primero tendrá que comprar a la empresa. Así es. Ministro, déjeme cambiar de tema porque, con todo respeto, percibo que hay un nivel de confusión. Esta mañana conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ford. Hemos estado viendo en los otros medios impresos que si hay un decreto, que si no hay decreto. ¿Qué es lo que pasa el jueves y el viernes e incluso el sábado en materia laboral, tanto en el gobierno como en la empresa privada, en torno al tema de la cumbre? Vamos a aclarar. Hasta la fecha se han emitido 2 decretos ejecutivos. Uno que fue el presidente de la República con la ministra de Educación y que tiene que ver con el tema de las escuelas. Las escuelas están cerradas en el Distrito Capital y San Miguelito el jueves y el viernes. También se emitió un decreto firmado por el presidente de la República y el ministro de Gobierno, y que tiene que ver con el sector público en la ciudad de Panamá y en el Distrito de San Miguelito. El gobierno va a estar cerrado jueves en la tarde y viernes todo el día. Jueves en la tarde y viernes todo el día viernes. Entonces, y bueno, es que el gobierno normalmente no labora los sábados, o sea que, por supuesto que hay las entidades que se excluyen, que son las de siempre, pues porque hay entidades que por la naturaleza de los servicios que prestan tienen que seguir operando. Y el tema del sector privado se va a abordar esta tarde en gabinete. Esta tarde hay un gabinete que solo va a tener un punto en la agenda, que es precisamente el tema de viernes y sábado con el sector privado, porque la decisión del gobierno es que el sector privado no opere en la ciudad de Panamá y en San Miguelito el viernes y el sábado, y eso es porque si no la ciudad, si la empresa privada trabaja y la ciudad colapsaría por el tema de calles que van a tener que estar cerradas, por el tema de los anillos de seguridad de muchos de los presidentes que nos visitan. Entonces se va a cerrar, y el Ministerio de Trabajo, tengo entendido, va a presentar un proyecto de resolución a ser adoptado por gabinete, en el cual en virtud de la cual se decreta el cierre para el sector privado, se declara feriado los días viernes y sábado en la ciudad de Panamá y en San Miguelito. Y valga aclarar, en el resto del país se sigue elaborando normalmente. Qué enredo, porque incluso colegas suyos abogados dicen que el Ejecutivo no puede decretar días libres así. No puede decretar, simplemente por ley, en virtud de lo que dice el Código de Trabajo. Sí, he escuchado esas opiniones, y precisamente, bueno, por eso el ministro Carles va a presentar un proyecto al gabinete esta tarde a efectos de aclarar el tema. No es lo mismo, ministro, que sea día feriado que sea día nacional. Por supuesto. Para efectos de la planilla, tiene una implicación. Por el tema de los pagos con recargo. Con recargo. Así es. Entonces, ¿qué sería feriado? Eso es lo que tengo entendido, pero vuelvo y repito, esta tarde en gabinete a las 4, que es el único punto en gabinete, se va a presentar un proyecto de resolución, el cual pues será discutido y se adoptará algún tipo de resolución, y en ese momento ya por supuesto, se publicará en la Gaceta Oficial y aclarará las dudas que hay. Es decir,
tenemos que esperar a que esta tarde el gabinete se reúna y llegue a una conclusión y la comunique para que en virtud de esa comunicación cada uno sepa cómo hace sus ajustes. Así es correcto. Porque incluso esta mañana hasta nos preguntaban por el servicio doméstico. Bueno, pues cada uno pregunta por lo suyo. Lo que tengo entendido es que va a haber actividades excluidas del tema, pues, también del día feriado, ¿no? Y eso no incluirá restaurantes, porque imagínense, el restaurante este es un momento para... La aplicación que me dio el ministro Carles, extraoficial, es que lo que tiene que ver, lo que está relacionado con el sector turismo va a estar excluido, hoteles, restaurantes, ese tipo de centros de diversión nocturna, discotecas, etc. Me dijo un empresario pero muy importante de este país, que tiene un impacto sobre la economía de este país, me dice, lo que hemos hecho, y eso fue hace 2 semanas, en aras de colaborar, es todo lo que es la empresa desde el punto de vista administrativo, decirle que no venga a trabajar el viernes, y todo lo que son las tiendas, sí hay que abrir, porque ellos consideran que van a tener un movimiento. Pero bueno, vamos a esperar esta tarde entonces al gabinete, a ver qué concluye el gabinete, para que a través de TVN, amigo televidente, usted se entere cuál es la decisión del órgano ejecutivo y cómo reacciona la empresa privada a la decisión. En aras, al final, en aras de que todo esto salga bien, que la ciudad no colapse y que usted no se sienta incómodo, porque yo creo que eso se trata también al final. Ministro, muchas gracias. Muy amable por compartirnos ambas informaciones en cuanto al Metrobús y en cuanto a la situación que ya nos lo dice aquí. Hoy hay gabinete para, el único punto será el tema de qué se va a hacer con el día laborable en la empresa privada. En el gobierno no hay trabajo el jueves en la tarde y el viernes completo. En Panamá y San Miguelito. En Panamá y San Miguelito, como igual, no hay clases. Curiosamente me comentó un empresario que tiene operaciones en el interior, que ya sus trabajadores del interior le están diciendo, oiga, no, pero es que ese viernes no hay trabajo. Entonces le digo, no, señor, eso es Panamá y San Miguelito. Bueno, ministro, muchísimas gracias, muy amable.